El pueblo judío tiene varias fiestas hasta el día de hoy. A mí personalmente me ha gustado incluso entrar en las páginas judías para comprender un poquito mejor las fiestas, el significado de las fiestas, porque nosotros los católicos heredamos muchas de esas fiestas. Por ejemplo, nuestra celebración de Pascua viene de la Pascua judía. Fue Moisés el que celebró la primera Pascua. Sin embargo, la palabra Pascua ya existía. Antes de que Moisés la tomara para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, la Pascua era una actividad que celebraban los pastores cuando iban a cambiar a un rebaño de un corral al otro corral. De pronto este corral pues ya había cumplido su función, ya no tenía pasto. El pastor tomaba el grupo de ovejas y las cambiaba de corral. Cuando las cambiaba de corral, eso se llamaba la Pascua, que quiere decir paso, trasladar de un lugar al otro a lo que eran las ovejas. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, yo quiero celebrar con mi pueblo una Pascua, a Moisés le hizo sentido. ¿Por qué? Porque él siendo pastor decía, Dios quiere trasladar a su pueblo hacia un lugar más espacioso. Él comprendió lo que era la Pascua. La Pascua entonces se va a celebrar de generación en generación. La primera Pascua judía va a ser la noche en la cual sale el pueblo de Israel, todos de Egipto, y van hacia su tierra prometida. Pero año con año en el desierto y después pasado el tiempo, ellos van a seguir celebrando la Pascua. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Él reunió a sus discípulos y el día Jueves Santo hace la institución eucarística en la celebración de la Pascua. Realmente nuestra fecha de la Pascua, que es la Semana Santa, no coincide con la fiesta de los judíos, porque ellos se basan en el calendario lunar y nosotros nos basamos en el calendario solar. Casi siempre hay 1 o 2 semanas de diferencia y cuando coinciden, la iglesia cambia de fecha la Semana Santa para que no coincida con la fiesta judía. ¿Por qué? Para no bloquear las fiestas, para que no se vea como que la cristiandad quiere opacar la fiesta de los judíos. Sabiduría de la iglesia. Muchas de las fiestas que tenemos vienen de la antigüedad. La fiesta, por ejemplo, del Pentecostés que estamos por celebrar, era la fiesta de la cosecha. 50 días después de la Pascua se celebraba el Pentecostés. Pentecostés viene de penta, que quiere decir 5, en este caso 50 días. Después de la Pascua el judío celebraba el Pentecostés. ¿Qué era esto? La fiesta de la cosecha. Si ciertamente en la Pascua celebraban que habían sido liberados, en el Pentecostés celebraban que Dios a lo largo del desierto le había proveído al pueblo, que el maná siempre había llegado y que cuando llegaron a la tierra prometida era una tierra que manaba leche y miel. Yo solo me puedo imaginar las verduras de almolonga. ¿Alguien conoce las verduras de almolonga? ¿No? Aquí en Occidente, unas zanahorias de este tamaño que las hubiera envidiado Bugs Bunny. Inmensas las verduras de ahí de almolonga. Un caso muy conocido en Guatemala de una tierra sumamente fértil, una tierra que da realmente unas verduras espectaculares en Guatemala. Entonces, imagínese usted las uvas de la tierra prometida. Dice que cuando el pueblo de Israel sacó un racimo de uvas de la tierra prometida, tuvieron que cargarlo entre 2 personas. Agarraron un palo, lo atravesaron en el racimo para entre 2 cargar el racimo de uvas. Yo me imagino esas uvas del tamaño de una pelota de tenis.
Imagine usted, con 2 uvas tendríamos. Lástima que ya no se dan de esas uvas, porque ahora hay que pelar o quitar la semilla de las uvas. Ahí solo había que comer 2 uvas por cabeza. Entonces, el Pentecostés era eso, la celebración de la cosecha, de la abundancia. Y ahí va a venir nuestra celebración del Pentecostés. ¿Por qué hago esto? Voy a leer un texto que está en el Evangelio y que se da precisamente en la fiesta de las tiendas. Esta fiesta de las tiendas era una fiesta, según Flavio Josefo, que es un historiador judío, el único historiador judío reconocido, dice que esta era la fiesta de las fiestas, la más espectacular, la más alegre. ¿Alguien de ustedes es de algún municipio del interior de la República? ¿Alguien es de un municipio, de algún lugar del interior? ¿Todos ustedes son capitalinos? ¿Cuándo es la feria de su pueblo? En el pueblo de mi papá, por ejemplo, es la feria de la Cruz, los primeros días de mayo. Ir a Santa Cruz Barías, Huehuetenango, los primeros días de mayo es una cosa espectacular. Todo el año tiene fiestas, pero la fiesta del pueblo es maravillosa. La misa se toca con marimba. Escuchar la misa con marimba es una cosa maravillosa, enriquecedora, cohetes, bombas, es una cosa maravillosa. Mi mamá es de Flores Petén y en Flores Petén el patrono es el Cristo Negro de Esquipulas. La fiesta es el 15 de enero. Ese día es un día solemne. Otra vez hay bombas, hay cohetillos, hay de todo. Bajan la imagen de una forma solemne en la parte de afuera, como solemos ser los latinoamericanos, comida de todo, chanchito, chicharrones, dobladas. Mejor no sigo hablando porque le va a dar hambre, ya va a venir la refa en un ratito, no se preocupe. Pero miren, una persona baila el torito, allá bailan, le dicen la chatona, que son los gigantones. Una persona se mete debajo de una muñeca gigante y se ponen a bailar. Mire, es una cosa maravillosa. Yo unas 2 o 3 veces he tenido la oportunidad de llevar a mis hijos para la feria. Mi apellido es Verges y los Verges tenemos el 8 de enero, es el día de los Verges en la isla de Flores Petén. Entonces uno se disfraza, hace la bulla, quema cohetes. O sea, todas las fiestas son bonitas, pero ese día es el día nuestro. Algo así pasaba con la fiesta de las tiendas. Decía Flavio Josefo que esta era la fiesta de las fiestas. Para esta fiesta le recordaba al pueblo de Israel, por eso se llama la fiesta de las tiendas, le recordaba al pueblo de Israel los 40 años que fueron errantes en el desierto y que vivieron en tiendas de campaña, en covachitas de tela. Así pasaron en el desierto 40 años. Entonces, esta semana, que era la fiesta de las tiendas, durante toda la semana, el papá y la mamá hebreos sacaban a sus hijos y se quedaban a dormir en el patio de la casa. Ahí formaban sus tiendas de campaña y se quedaban en el patio. ¿Para qué? Para recordarle a sus hijos que habían sido un pueblo que le tocó andar errante 40 años en el desierto. Todo lo que vivieron. En esa fiesta, dice Flavio Josefo, que iluminaban todo el templo de Jerusalén. Imagínenselo con un montón de velas por todos lados y el gran majestuoso templo de Jerusalén iluminado. ¿Por qué? Porque era la fiesta de la luz. Recordaba las promesas de Dios.
que Dios había sido fiel, que durante 40 años Dios no los había abandonado, que el Señor había proveído, que el Señor había protegido, que el Señor había cuidado. Entonces el papá durante esa semana, durmiendo en tiendas de campaña, les contaba todas las historias a sus hijos. Yo con todo esto quisiera motivarle a ustedes y a mí para que en familia le contemos a nuestros hijos la historia de nuestro pueblo. ¿Cuál es nuestro pueblo? La historia de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que los saquemos un día, nos vayamos a una cabaña. Yo sí lo hago con mis hijos. Por ejemplo, hace un par de años me los llevé a Champey. Hay un hotel por ahí, le vamos a hacer publicidad en las redes sociales, creo que se llama Suotopia, pero es un lugar donde venden solo comida vegetariana y todos son cabañas en medio del bosque, como a unos 200 metros del río Cabón. Uno se puede ir a pie para Champey, pero ahí lo bonito es que no llega el internet. Entonces los patojos andaban así, mire, y no lograban conectarse, entonces no había señal. Aprovechamos para llevar cuestiones de juegos de mesa, y ahí es donde yo aprovecho en esos viajes a contarles las anécdotas de mi pueblo, de mis abuelos, de mi abuela, anécdotas mías para que ellos tengan algo que contar. Eso hacía el pueblo de Israel en esa época. Se juntaban, compartían, entonces era un momento de armonía muy hermoso. Y Jesús, en medio de esa fiesta, va a llegar enfrente del pueblo y va a empezar a predicar. Todo lo que les di fue la introducción, que ya ve que a mí me gusta mucho y no es que haya estudiado historia, no es mi profesión, pero disfruto mucho esta parte del pueblo para poder comprender por qué Jesús lo hizo, el impacto que Jesús generó, pero qué era lo que Jesús buscaba en la gente. Ese día, esa fiesta que era la fiesta más bonita, el día culmen de la celebración, Jesús va a llegar a predicar. Vamos a leer San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Evangelio de San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno que iba a recibir los que creyeran en él. Palabra de Dios. Traté de hacerlo lo mejor que pude para comprender el texto. A veces uno comete el error de leer los textos de corrido sin signos de interrogación, de admiración, sin comas, o en este caso sin el grito de Jesús. Porque aquí lo que dice es que Jesús, puesto en pie, gritó. ¿Cómo grita usted? Muy bien, a sus hijos, cuando no hacen caso, ¿cómo les grita? Mi amor, mi vida, corazón, vas a comer, así le llama a usted. Trocito de mi alma, lavaste tus trastos. Pedacito de mi vida, hiciste tu camita, gordito lindo. Así le dice usted. ¿Cómo es usted en la casa? Imagínese el grito de Jesús. Jesús lo que hace es que se pone en pie el día más solemne de la fiesta. No sé, es que ustedes son muy azareados y nadie me dijo si tenía la experiencia del interior. Piensa en la feria parroquial, piensa en la feria de
del 15 de agosto de Guatemala, si ha ido al hipódromo, el mero 15 que está que dunks, 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 y toda la gente bailando. No sé si usted ha ido, Dios mío, después de San Juan Zacatepeques, hay un pueblo ahí, se me fue el nombre en este momento, la familia, ¿cómo? San Raimundo. Se ha ido a San Raimundo para la fiesta. Están afuera los patojos bailando y adentro está la gente con corbata. Usted no puede entrar si no tiene corbata. ¿Sabe qué hacen los muchachos? Se prestan la corbata. Entran a bailar, sale, se quita la corbata, le da la corbata al otro, se la pone, entra a bailar un ratito y tengues dunks, 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 dunks. Este día, el más alegre, toda la gente está animada, todos están contentos y Jesús pega un grito. Y el grito es, si alguno, yo no sé, lo más cercano que viene a mi mente es alguien en esos anuncios de Pepsi Cola en medio del puerto, la gente sudando, mucho calor y pegan el micrófono a una gaseosa. ¿Qué hace la gente? Se amontonó. Imagínense a Jesús haciendo eso. Jesús le grita a la gente. Imagínense que hayan llevado un día de ayuno y ese día dijera, imagínense, la gente alborotada, corriendo. Lo que Jesús hace en ese momento es gritar. No, el requisito es tener sed. Esa es la clave del texto. Y todo lo que he hecho es para llevarle a usted y a mí a este momento. La clave es tener sed. Porque bebe agua la persona que tiene sed. La persona que realmente reconoce que necesita es una persona ávida, es una persona necesitada. Es alguien que va a ir de puerta en puerta, en puerta, en puerta, hasta que consiga lo que quiere. Pero aquí no le estoy hablando de una sed pasajera, no le estoy hablando de se me antojaría tomar algo. Le estoy hablando de una necesidad apremiante, del hambre apremiante, cuando el hambre deja de ser hambre y se vuelve dolor. No sé si usted ha experimentado hambre en su vida. Cuando usted dice, mire, me comería lo que fuera. Yo eduqué distinto a mis hijos, he tratado de ser un poco más estricto porque así fueron conmigo. Yo regresaba de jugar en la calle y le decía, mamá, tengo hambre. Y me decía, hacete una tu tortilla con frijol. Yo quería otra cosa, le decía a mi mamá. Entonces no tenés hambre, decía. Y es cierto, con hambre todas las cosas son ricas. El que no tiene hambre se vuelve melindroso. Esto no, le quita las pasas al pan, le saca la cebolla a la ensalada, le quita el tomate al caldo porque no tiene hambre. Si permitiéramos que nuestros hijos tuvieran hambre, se comerían lo que fuera. Eso es hambre, es una necesidad apremiante. Realmente necesitamos de Dios. Se dice que un discípulo llegó con Aristóteles y le dijo, maestro, quiero alcanzar sabiduría. Y Aristóteles se lo llevó y lo adentró en el mar, lo llevó a un punto donde el mar le llegaba a cabal a los hombros, se le tiró encima y empezó a ahogarlo. Lo sacó y el muchacho ahogándose le dice, ¿qué quieres?, le preguntó. Sabiduría, le dice, y lo volvió a hundir y casi lo ahoga y lo vuelve a sacar. Y él le dice, ¿qué quieres? Respirar, le dijo. Cuando quieras sabiduría como quieres respirar, puedes venir conmigo, le dijo.
¿Realmente tenemos sed de Dios? Yo creo que la sed se manifiesta en la mujer que llega con Jesús, la sirofenicia. La sirofenicia lleva enferma a su nena está muriendo. Jesús está compartiendo y ella le dice: maestro, mi hija se muere. Pero ella es sirofenicia, quiere decir que es extranjera, no es judía. Y los judíos no se llevaban con los extranjeros. De hecho, los judíos le decían a los extranjeros perros. Así llamaban a los extranjeros, perros. Si usted lee el Salmo 22, dice: perros de Basán me rodean. O sea, extranjeros están rodeándome para hacerme daño. Entonces Jesús le dice a la sirofenicia: no está bien darle la comida de los hijos a los perros. El traductor redujo el impacto y puso perritos. Jesús dijo perros. En el texto original griego es perros. Así le dijo Jesús. No está bien darle la comida de los hijos a los perros. Pausa. ¿Qué hubiera hecho usted si alguien le dice: fíjate que esta comida no es para ustedes, no es para los perros, es para los invitados? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Depende. Si no tengo hambre y me gana el orgullo, me doy la vuelta y me voy. Pero si no tengo otra cosa que comer, peleo por eso. Eso hizo la sirofenicia. Le dijo: pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Eso es sed. ¿Sabe por qué? Porque cuando es por un hijo, uno entra en la desesperación y es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando uno tiene la necesidad de rescatar la vida de alguien que uno ama, uno es capaz de botar puertas, uno es capaz de luchar, uno es capaz de pelear. Uno pelea con mordida, patada y trompón, porque la necesidad. Se han hecho estudios de personas que, estando en situaciones críticas, en donde el carro dio vuelta y el hijo está debajo del carro, de personas, seres humanos comunes y corrientes, que han encontrado fuerza para darle vuelta al carro. Y que la gente dice: pero ¿y cómo le dio vuelta al carro? ¿Cómo hizo? Mire, la desesperación por salvarle la vida a quien uno ama hace que saque fuerzas que usted no sabe ni de dónde. Y ese es el grito de Jesús. Tenemos sed de Dios, porque para vivir la experiencia del Espíritu se necesita tener sed. Pero muchos católicos hoy no tenemos sed, se nos antoja. Quisiéramos, nos gustaría, sería bonito. Ay, en algún momento sería chilero experimentar a Dios, pero no hay sed. La sed nos hace clamar. La sed nos hace buscar. Por eso decía el salmista: como la sierva sedienta en medio del desierto, así te anhela mi alma. Porque en esa sed Dios se va a manifestar. El grito de Jesús es: el Espíritu que viene a ofrecer, el agua viva que viene a ofrecer, es para la gente que tiene sed. Pero muchos de nosotros ya no llegamos a tener sed. No comprendemos lo que es el Espíritu. No clamamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos Pentecostés hemos pasado en nuestra vida? ¿Cuántas experiencias del Espíritu Santo llevamos en nuestras vidas? ¿Sabía usted que el Espíritu Santo puede detectar cuando nuestros hijos están en peligro y avisárnoslos? ¿Sabía que muchos de nuestros hijos no hemos logrado rescatarlos porque la sed no nos ha llevado a buscar al Espíritu Santo, que nos puede revelar
las necesidades de nuestros hijos? Fue el Espíritu Santo el que le manda a decir a San José a través de un ángel: Herodes viene tras tu hijo. San José está durmiendo. La Virgen María está durmiendo. Ellos no saben lo que está pasando afuera. Pero Dios, el Espíritu Santo, se mueve y le habla al oído a San José y le dice: Herodes viene tras tus hijos. Y entonces San José se levanta. San José es una figura hermosísima en el Evangelio. Si la Virgen María habló poco, San José no habló nada. Hay un libro que se llama El silencio de María, y ella todavía habló un par de veces en el Evangelio. Un par de veces. San José ni una sola palabra, pero fue pura obediencia, como somos los hombres, ¿verdad, hermanas? Calladitos y obedientes. El sueño de toda esposa, ¿verdad que sí? San José, pídale al Señor que sea San José su esposo. San José escucha, se levanta y a medianoche agarra al niño, a su esposa, arma pañalera, mete su nan 1, mete la encaparina, botecitos de agua pura, pañales desechables y huyendo. Esa noche muchos niños murieron. Jesús no murió. ¿Quién avisó? El Espíritu Santo. Lo que pasa es que desconocemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo estoy convencido que si lleváramos una relación personal con el agua viva, con el Espíritu Santo, viviríamos distintos, podríamos oler hasta el peligro, podríamos detectar cuando alguien de nuestra familia está teniendo síntomas que nos deberían de alarmar. Podríamos llegar antes y anticiparnos de tantas batallas que libramos en la vida, pero necesitamos tener sed. Necesitamos realmente gritarle a Jesús como Él nos grita y decirle: Señor, yo tengo sed, yo tengo sed. Jesús estaba en el monte de la transfiguración, dice el Evangelio de San Marcos capítulo 9, y cuando desciende del monte de la transfiguración, en la parte de abajo están los discípulos de Jesús. Él solo había subido con Pedro, Santiago y Juan. Los otros 9 están abajo. Un papá trae a su hijo que es epiléptico. Cuando Jesús desciende, ve que la gente está aglomerada y les pregunta: ¿qué pasó? Entonces el papá le dice: he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, lo tira en el suelo, ha intentado quemarlo, ha intentado ahogarlo, pero ellos no pudieron. Si tú puedes, ayúdanos. Entonces Jesús despierta su sed y Jesús le dice: ¿cómo es eso de que si puedes? Todo es posible para el que cree. ¿Qué hace el papá del muchacho en ese momento? Cayó de rodillas y le dijo: yo creo, pero auméntame. La fe no me da para tanto. Sí creo en ti, pero me hace falta. Lo que sí es cierto es que necesito que cures a mi hijo. Ese clamor, esta sed, es la que muchas veces nos está haciendo falta para tener una experiencia del Espíritu Santo. Voy a compartir un par de experiencias que confío que las vea como algo natural del mover del Espíritu Santo, y además que despierte en usted el anhelo de tener una relación personal con el Espíritu Santo. Ustedes me conocen, la mayoría me han escuchado predicar varias veces, pocas veces doy este tipo de testimonios, me voy más a una exégesis. Pero jamás se me olvida un 9 de mayo hace 18 años, 19 años.
Estábamos en una reunión de comunidad. Yo asistí mucho tiempo a una comunidad profética de hombres. 7 varones que nos reuníamos solo para orar y que Dios nos hablara. No había predicación, no había alabanza, simplemente nos reuníamos 7 hombres para orar y para pedir Espíritu Santo. La comunidad se llamaba Dios habla hoy y había en San José Pinula otra comunidad que se llamaba Dios habla hoy, pero de mujeres. 7 mujeres que se reunían para orar. En esa ocasión hicimos una reunión conjunta. Los 7 varones fuimos a San José Pinula, nos reunimos con estas 7 hermanas que se reunían a orar solo para orar. Recuerdo yo muy bien que estábamos en la oración y se acercó una hermana, 9 de mayo, se acerca conmigo y me dice al oído, dice el Señor que vas a ser arrancado de donde estás y que vas a ser trasplantado a una tierra más amplia y más espaciosa. Yo solo oí trasplantado a una tierra amplia y espaciosa, porque uno oye lo que quiere oír. A mí se me fue, vas a ser arrancado. Esa parte no me gustó, entonces no la oí. Yo solo escuché a un lugar más espacioso, a un mejor lugar, más amplio. 9 de mayo. 10 de mayo, día siguiente. Llego a la farmacia, yo tenía 2 farmacias en la zona 12 y cuando llego a una de las farmacias, las jovencitas están preocupadas y me enseñan una nota de extorsión de los pandilleros. Me estaban pidiendo una cantidad altísima de dinero y si yo no daba ese dinero, iban a hacerle daño a las personas que trabajaban conmigo. 2 de las empleadas que yo tenía, 4 empleadas, 2 de las empleadas me dijeron, mire, sigamos trabajando. Pero yo había visto el sector y sabía que habían lastimado a otra gente y recordé la palabra que un día antes el Espíritu Santo me había dado. Te voy a arrancar de un lugar y te voy a trasladar a otro lugar mejor y más espacioso. ¿Me dolió cerrar? Sí. 10 de mayo fue el último día que yo abrí mi negocio. Cerré, empecé a averiguar, busqué si había alguna forma de solventar la situación. Pues en Guatemala lo más que uno llega a hacer en esa época, hoy no sé cómo sea la seguridad en este sentido, era poner una denuncia, abrir y si pasaba algo, pues poner una denuncia que me habían matado. Realmente no me funcionaba, fue la última vez que cerré. Un mes después estaba sacando mis cosas con un camión. Un año después estaba donando todo mi producto fue cabalmente el huracán que entró en Haití, que hizo destrozos en Haití. Llegué a Cáritas de Guatemala con 2 camiones, regalé toda la medicina, no logré trasladar el negocio para otro lado y me tocó volver a empezar de cero. Perdí absolutamente todo. 15 años de trabajo. Todo. Perdí la casa que tenía, perdí la casa, perdí los negocios, regresé a la casa de mi mamá a un espacito de 2x3 y ahí me tocó volver a empezar de cero. ¿Qué me sacó adelante? ¿Qué me levantó el ánimo? ¿Qué sembró en mi esperanza? ¿Qué me ayudó a superar la pérdida tan catastrófica que tuve? Toda una vida. Si yo le dijera la cantidad de millones que perdí hace 19 años, que ya eran míos, lo que me había llevado años construir, lo perdí con una nota de extorsión. ¿Qué me sacó adelante? La palabra del Espíritu Santo, que me anticipó que iban a venir días difíciles, pero que no me iba a dejar, que no me iba a soltar,
que me iba a levantar, que me iba a sostener, que me iba a llevar a otro lugar que iba a ser mejor para mí. Ahora, pasé años sin ver esa tierra prometida, pasé años sin comprender lo que venía, años de lágrimas, de llanto, de angustia, de enojo, de frustración, lo que usted no se imagina. ¿Qué me sacó adelante en medio de la prueba? La gracia del Espíritu Santo que me habló al corazón. Pero cuando yo tenía 16 años, tuve sed y empecé a pedir Espíritu Santo. Y empecé a tener una relación personal con el Espíritu Santo, a hablar con el Espíritu Santo, a suplicar al Espíritu Santo. Estaba en Ecuador predicando una noche difícil, había sido una semana durísima. Nunca había predicado tanto como en el Ecuador. Dios mío, empezaba a las 4 de la mañana, me levantaba, preparaba mis temas. A las 6 de la mañana estaba en la radio, a las 9 estaba desayunando, a las 11 estaba grabando para el programa de televisión, a la 1 estaba almorzando, a las 3 estaba grabando para la televisión, regresaba a revisar mis temas de la noche, iba a predicar al grupo de oración, después de predicar me daban las 11 de la noche. Acá nosotros manejamos 45, 50 minutos de prédica. Allá recuerdo yo que el hermano Yaquino Perrota estaba de aquel lado y cuando yo estaba predicando lo volteaba a ver a la 1:15 y me decía, dale. Y yo seguía predicando 1:40 y lo volteaba a ver y él, dale. Me dan las 10 de la noche predicando, empezaba a orar por la gente. 40 minutos, terminábamos a las 11 de la noche. Yo ya sin garganta, agotado de estar predicando, cuando miraba que había gente que se quedaba, yo le decía, mira, una comunidad de 1,500 personas, y yo le decía, mira, y aquí no, y los que están acá, ¿por qué se quedan? ¿Por qué no se van? Te están esperando para que ores por ellos. Salíamos a las 12:30. Después de una semana, yo ya no aguantaba. Yo ya no soportaba. Llegué al cuarto, me desperté a las 3 de la mañana y le dije, mira Señor, ya no quiero, ya no puedo, ya no aguanto, ya no voy a ir a predicar. Necesito que me hables. Hice algo que no se hace. Haga conmigo su dedo así. Diga, esto no se hace. Yo estaba tan desesperado que le dije, mira Señor, háblame porque ya no aguanto y abrí la Biblia. Eso no se hace. La forma correcta en que Dios nos hable es distinta, pero ese día yo estaba desesperado. Yo abro mi Biblia y me encuentro con el Salmo 51. Devuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando yo leo este versículo en el Salmo 51, percibo que viene una gracia encima de mí y empiezo a llorar porque me recordé de mi juventud, de dónde el Señor me había sacado, de dónde me había llamado, lo que había hecho en mi vida, cómo me había dado tantos frutos, cómo me había llevado tan lejos. Y a las 3 de la mañana yo estaba recibiendo una gracia del Espíritu Santo. Hermosísima, hermosísima. Me levanté y le dije, Señor, estoy listo para la siguiente misión. La siguiente semana fue peor, hermano. Nos llevaron a Lago Agrio, ya el nombre le tiene que decir mucho. Era un pueblo metido en la montaña, Lago Agrio. La hermana que nos llevó nos pagó avioneta para llevarnos, pero no para regresarnos. Porque a ella le interesaba que fuéramos a predicar, pero veíamos cómo regresábamos. Cuando veníamos de regreso, veníamos en un carro viejo que se arruinó en el camino, en medio de la montaña. No sé si ustedes tienen la experiencia de ir a Santa Cruz, Barías, Huehuetenango hace 40 años, cuando era terracería, 187 kilómetros de terracería. El lugar en donde estábamos en Ecuador colindaba con Colombia y toda esa parte era de la guerrilla y del narcotráfico. Nosotros veníamos de regreso, yo venía con saco puesto porque para que no se me arrugara. Dios mío, tuve que tirar el saco. El carro del hermano se le bajaban los vidrios y era de polvo, de terracería.
Las primeras 490 veces subí el vidrio, después dije ya no, porque de todas maneras se baja. Se metió todo el polvo. Yo me quité los anteojos y solo esta parte de aquí era de mi color. Todo lo demás yo iba blanco. Yo soy negro, pero iba blanco de lo canche del pelo. Cuando llegamos al hotel esa noche, que llegamos a jalones, el carro se descompuso, parados en medio de la montaña con Amílcar Segovia. Parados en medio de la montaña, Amílcar Segovia llegaba todo su equipo de música, un teclado caro, equipo caro, en medio de la montaña donde está la guerrilla y el narcotráfico. Y nosotros, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Pasó un don con un carro más viejo que el que nos había llevado, pero era un ingeniero aeroespacial, se había jubilado en Estados Unidos, fue un ángel, ¿no? Y vivía en su finca metido en medio de la nada y su carro nítido. Nos subió a su carro, nos llevó hasta Quito, nos perdimos ese día el vuelo, por supuesto. Nos metimos a bañar al hotel. Cuando nos vieron, nos cobraron anticipado. Imagínense qué cara llevaba. Nos desquitamos con el baño, se lo dejamos donde nos bañamos, tiramos la ropa que llevábamos puesta, una cosa espantosa, y yo iba contento. Al otro día abordamos el vuelo para Guayaquil, de Guayaquil otra vez Quito, de ahí Guatemala. Yo venía gozoso. ¿Por qué venía gozoso? Porque el Espíritu Santo una semana antes me había bañado, me había llenado, me había inundado, cuando yo ya no aguantaba, pero es sed. Si usted no tiene sed, no ha experimentado el Espíritu Santo. Para recibir esa gracia, para que el Espíritu crezca en nosotros. Por eso Jesús gritó. Esos anuncios, en donde la gente está acalorada, deshidratada, y de repente oyen y la gente se va corriendo y empieza a pelearse por una gaseosa. Eso es sed. Y a veces lo que no nos ha permitido vivir la experiencia del Espíritu Santo es que no tenemos sed. No tenemos sed. Yo hace años le dije al Señor, Señor, yo quisiera estar en televisión arquidiocesana. Fui, toqué la puerta y me dijeron, sí, se puede, pero cuesta tanto para tener programa. Y yo pensé, yo voy a dar mi tiempo, voy a donar mi tiempo, voy a preparar los temas, voy a hacer esto y todavía pagar. No, muchas gracias. Y me fui. 2 años más tarde me estaban llamando por teléfono, pero yo tenía sed de poder servir en la televisión. Yo anhelaba en mi corazón prestar un servicio. 2 años más tarde me estaba llamando el padre Abaca y me dijo, Marlon, mira, fíjate que queremos que tengas un programa con nosotros. A partir del 2020, para la gloria del Señor, estoy en el canal, dedico un tiempo, es donde dono mi tiempo a la televisión de Guatemala católica, pero se requiere sed. Ahora, ¿tenemos realmente sed, amadísimos hermanos y hermanas? ¿O solo sería chilero vivir una experiencia de Dios? Ay, mire, algún día me gustaría vivir lo que esa gente vive. Rubinstein, un violinista famoso, pero agrio, antipático. Se dice el mejor violinista de su tiempo, pero agrio. Un día se acercó una señora después de un concierto y le dijo, ay, dijo, daría mi vida yo por tocar como usted, le dijo. Y él la vio y le dijo, discúlpeme señora, pero no lo creo, porque eso fue lo que yo hice. Di mi vida para poder tocar así. Usted no quiere dar su vida. Usted quisiera tocar. No sé si me explico. ¿O no? Dichoso cómo le va, pero mire, se mueven, se esfuerzan, estudian, sacaron su licenciatura, tienen hambre, están detrás. Ay, dichoso cómo le va de bien, ¿verdad? Pues, pero tiene 3 maestrías. Come poco, duerme poco, se esfuerza un montón. Si la vida quiere ser o no. Pero hay gente que dice, no, en el nombre de Jesús, lo que es para mí va a llegar.
Ay, cuénteme, ¿y a dónde le va a llegar? A su casa le va a llegar a tocar la puerta. Mire, disculpe, usted quiere trabajar, déjeme orarlo. No tienen hambre. Muchos de los jóvenes hoy no tienen hambre. No tienen hambre. Porque nosotros los papás no los dejamos pasar hambre. ¿Se recuerdan de mi ejemplo cuando llegaba a la casa y le decía, mamá, tengo, séte una tortilla con frijol? Yo quería otra cosa. Entonces no tenés hambre. A nuestros hijos no los dejamos sentir hambre. Por eso es que las cosas las quieren y no las quieren. Por eso es que no pelean, por eso es que no luchan. Y lo mismo pasa con la acción de Dios. Necesitamos realmente tener hambre, anhelar con todo el corazón y desear tanto algo que podamos ayunar por eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un ayuno por su familia? ¿Ha ayunado por su familia? Ay, no, yo creo que a Dios necesita sacrificio. Con solo que le ore. Ah, pero vivimos recriminando, Señor, ¿no me escuchas? ¿Ya ayunó por sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que hizo vigilia usted por su familia? ¿Cuándo fue la última vez que hizo indulgencias por su familia? Este año es un año especial. Es un año de indulgencias, es un año de jubileo. ¿Ya investigaron sobre las indulgencias? Valdría la pena. ¿Sabe usted que la indulgencia no tiene que ver con el perdón de los pecados? Porque el perdón de los pecados se logra con la confesión. La indulgencia puede quitar las consecuencias de nuestros pecados. A veces nuestros hijos están heridos porque nos vieron pelear, porque pasamos 10 años de borrachera, porque tomamos malas decisiones, porque fuimos violentos. Y eso puede ser que ya hayamos pedido perdón y ya ellos nos perdonaron. Pero a veces las consecuencias en el alma siguen marcadas en nuestros hijos. ¿Sabía usted que por las indulgencias lo que logramos es que el Señor termine de sanar en sus corazones aquellas heridas que nosotros ya pedimos perdón, que ellos ya nos perdonaron, pero la consecuencia de las heridas sigue viva en ellos? ¿Estamos dispuestos a hacer indulgencias? Lamentablemente, los católicos caímos mucho en comodidad. En los grupos, insisto, ya no hacemos vigilias, hacemos medias vigilias. No sé si ha oído usted eso. Ahí vamos a hacer una media vigilia. ¿Qué es eso? De 8 a 10. ¿Será que eso es una vigilia? ¿Alguien de ustedes ha ido últimamente a alguna fiesta? 15 años, boda. No me levantan la mano, gracias por tu honestidad. ¿A qué hora terminan las fiestas? Cuéntenme. 12, 3 de la mañana. ¿Quién da más? Teníamos años de no ir a fiestas con mi esposa, mis hijos chiquitos y todo. Se casó un amigo nuestro, un muchacho hijo de unos amigos, muy querido por mí, y nos invitó a su boda. Pero era solo para mi esposa y para mí. Dejamos a mis hijos con mi mamá y nos fuimos a la fiesta. Una cosa maravillosa, él muy bien posicionado, su fiesta espectacular. Cada mesa tenía un mesero atendiendo, bebidas, comidas. Pues fue la misa, después de la misa fuimos a cenar, 9 de la noche la gente ya había cenado, empezó la fiesta y toda la cosa. 12 de la noche empezaron a pasar con hamburguesas a los que estaban bailando, dándoles hamburguesa para que tuvieran energía. Comieron. 2 de la mañana, le digo a mi esposa, yo ya no aguanto. Me dice, yo ya no aguanto, vámonos, vamos. Cuando nos íbamos a despedir, me dicen los papás del que se estaba casando, los amigos, no se vayan, a las 4 van a dar caldo tlalpeño. Yo no sabía que habían bodas que duraban toda la noche hasta el amanecer y daban caldo tlalpeño. Ay, nosotros haciendo medias vigilias. Bueno, ¿hasta qué hora llega usted en la fiesta? Depende del grupo, depende del lugar,
depende la comida, depende el ambiente. Yo no sé si logra ver que no tenemos sed. No tenemos sed de Dios, porque no hacemos más por acercarnos a Dios. Jesús se para en medio de la fiesta y grita: si alguno tiene sed. ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene sed? ¿Cuánto tiempo lee usted la Escritura? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? Ay, hermano, si yo tuviera su tiempo. Muy bien, ¿cuánto tiempo pasa usted en las redes sociales? No tenemos sed, hermanos. No tenemos sed. Viví una época en San José Pinula, en un lugar muy bonito. Tenía 640 terrenos, y de los 640 terrenos, 15 casas construidas. O sea, en el terreno, que era un área verde bellísima, habían búhos, veía uno pasar comadrejas, conejos, un lugar precioso. Hace 20 años más o menos, 22 años. 15 casas. O sea, uno entraba a la colonia y en ese vasto espacio solo habían 15 casas. Entré a la colonia, no tenía ni siquiera alumbrado, bueno, sí tenía alumbrado público, pero un poste cada 200 metros. Y cuando voy buscando mi casa, a lo lejos, al dar la vuelta, veo que debajo de un poste había una persona sentada debajo del poste, sentada en un bloque. Y me llamó la atención. Disminuí la velocidad del carro, bajé mi vidrio y pasé a la par porque pensé que algo le había pasado. Cuando me detengo al lado de la persona está sentada en el bloque con sus rodillas pegadas, su Biblia encima de sus rodillas debajo del poste, leyendo su Biblia. Yo detengo mi carro y le digo: ¿le pasó algo? Y me dice: no, fíjese, jefe, que yo todos los días leo mi Biblia, pero estoy construyendo en un terreno y no nos han puesto la luz. Entonces a las 9 me vengo a sentar debajo del poste para poder leer las Sagradas Escrituras. Y yo, en mi casa, con una lámpara de noche, no leía todos los días la Biblia, porque no tenemos hambre, no hay sed, no tenemos sed de Dios, hermano. Entonces no nos vivamos cuestionando por qué la vida Dios no nos habla, por qué a veces no nos responde, por qué de pronto no encontramos la salida de lo que estamos buscando, pero no tenemos sed, no tenemos sed. Y para pedir de Dios necesitamos sed. Los católicos somos demasiado acomodados, demasiado acomodados. ¿Sabe por qué a mí me invitan a predicar? Porque a la gente no le gusta leer. Si la gente leyera, cuento una anécdota y dicen: ¿de dónde habrá sacado eso? Bueno, tengo mis tomos de San Jerónimo, se los puedo obsequiar. Los tengo todos en digital, pesan bastante, hay que mandar uno por cada correo. Los tengo en PDF. Cuando un texto es oscuro para mí y no lo comprendo, me voy a San Jerónimo. Y San Jerónimo me habla sobre todo lo que les expliqué de las fiestas, las luces, las velas. San Jerónimo lo explica porque él tradujo la Biblia. Ahora, eso quiere tiempo, esfuerzo, dedicación. Bajar mi archivo, leerlo despacio, buscarlo en el PDF, sacarlo de ahí, pasarlo, copiarlo. No, mejor predíqueme. Mejor deme usted el tema. ¿Y para qué voy a ir yo a leer si usted me lo puede explicar? No tenemos sed. Pero para vivir una experiencia de Dios más profunda, necesitamos sed. ¿Logré despertar en usted el anhelo de Dios un poquito más? ¿O solo se sintió regañada? La idea no era que se sintiera regañada. Si se sintió mal, ya llevamos la mitad del proceso. Sentirse mal es la primera mitad del proceso. Hacer algo es la segunda mitad. Voy a terminar con esta frase y vamos a hacer una actividad bonita. Un vecino tenía al lado de su casa otro vecino que tenía un perro. Y el perro se la pasaba chillando.
Lloraba el perro. Entonces el hombre que escucha al perro llorar y llorar y llorar, un día llega con el vecino. El vecino le abre y le dice: señor, lo voy a acusar en la Asociación Protectora de los Animales porque usted maltrata a su perro. Y le dice el dueño del animal: créame que yo no maltrato a mi perro. Si todas las tardes yo lo oigo Chucho llorar hasta que estoy, pobre animal se va a morir, yo no lo maltrato. ¿Quiere pasar a ver qué pasa? Le dijo. Sí, le dijo. Y lo metió. Cuando llega, le dice: mire, esta es la casa del perro. Ahí está su casita, su agüita, su colchón, todo para que viva. Pero desde que trajimos al perro, cuando era cachorrito, le ha gustado esa esquina. En esa esquina, cabal, había una parte de bloc y otra parte de madera, que cuando el perro llegó era madera nueva. Entonces al perro le encantaba echarse en esa esquina. Ahí se pegaba, se ponen de lado. Ya ve cómo son los perritos, que sube una pata, que sube la otra, pegado a la madera. Conforme llovió, conforme se pudrió la madera, se salieron los clavos de la madera. Entonces donde el perro se echaba había un clavo que cada vez que el perro se movía lo rayaba. Y lloraba el perro y lloraba el perro. Entonces le dice: mire, allá está el lugar del chucho, pero ahí le encanta estar, y ahí está el clavo. Cada vez que se mueve se lastima y aúlla, pero esa no es culpa mía. Entonces le dice el vecino: pero mire qué ingenuo el perro. ¿Por qué no se quita de ahí? Oiga la respuesta del dueño: porque le duele lo suficiente para quejarse, pero no le duele lo suficiente para moverse de ahí. En la vida hay cosas que nos duelen, pero no lo suficiente para hacer algo diferente. Eso se llama sed. Cuando nos llega a doler un hijo, un matrimonio, una familia, un padre, empezamos a tener sed. ¿Le duele a usted que sus papás no conozcan a Jesús? Va a empezar a orar, va a empezar a ayunar, va a empezar a hacer vigilia, va a empezar a suplicar. En cada misa, cuando sea el momento de la consagración, usted va a llorar y usted le va a decir: Señor, acordate de mi papá. Mi viejo se fue de la casa, formó otra familia, es un gran hombre, me han oído ponerlo de ejemplo, llevo una excelente relación con él, pero tomó una mala decisión, formó otra familia. Desde que se fue, yo le he suplicado al Señor que mi papá no muera sin conocerle. Y estoy en la misa, y ahora que se lo estoy diciendo me dan ganas de llorar. Y estoy en misa y le digo: Señor, que mi papá no muera sin tener un encuentro contigo. Que no muera sin conocerte. Me duele pensar que mi papá pueda morir sin conocer de Dios. 2 veces ha tenido accidentes durísimos. Iba hacia la costa sur, el carro se fue en un barranco, el pick-up se partió en 2, se pegó en la palangana, se pegó con la concha del pick-up. Mi papá salió con la cara deshecha. Lo fuimos a traer al IX, ninguna fractura. Todo cortes de piel, se abrió de aquí para acá, se abrió la cabeza, se abrió la rodilla, ninguna fractura. Lo cosieron, usted lo mira nítido, como que nada, primera salvada. Hace unos, no sé, 18 años fue la última vez. Iba manejando hacia la costa sur y dice él que se le atravesó el arriate. Le dio con 2 llantas y el carro dio 3 vueltas. Mi papá no llevaba puesto el cinturón de seguridad. En el primer giro que da el carro, mi papá se va de lado, queda acostado en el sillón del copiloto. La concha se aplastó completamente. Si mi papá hubiera seguido sentado, en ese momento se muere. Pero se fue de lado, la concha se aplastó. Mi papá salió del carro, empezó a patear la portezuela, el carro con las llantas para arriba, empezó a patear la portezuela. Y ya iba saliendo cuando se recordó que había dejado 20 quetzales en la guantera. Imagínense qué tan consciente salió, que todavía regresó, sacó sus 20 pesos del peaje que había que pagar antes ahí en Palín,
Sacó sus 20 pesos del peaje y dijo, estos todavía me sirven. El carro ya quedó inservible, pero mis 20 pesos me los saco. Nos llamó por teléfono con alguien que se lo prestó, lo fuimos a traer. ¿Sabe qué es eso? La mano de Dios, que no permite que mi papá se muera. Porque yo sigo llorando y sigo clamando y sigo con sed de que mi viejo tenga un encuentro personal con Jesús. Pero lo que nos hace falta es sed. Y si no tenemos sed, no podemos ver milagros en nuestra vida. Si no tenemos sed, vamos a seguir, perdóneme la expresión, no se ofenda por favor, igual que el Chuchito. Pero no somos capaces de un ayuno, no somos capaces de una vigilia, no somos capaces de una indulgencia o de un sacrificio para decirle, mira Señor, yo sí tengo sed. Esa es la invitación de la palabra para nosotros hoy, tener sed, porque el que tiene sed se puede acercar a Jesús y entonces va a hacer que de nosotros broten ríos que salten para la vida eterna. Amén.